no hay mucha diferencia entre Cowboy y Georgie Benjor. No se escucha un experto y nos mata, nos Nos asesina. odia, Nos cortan la cabeza. nos dice cosas feas. Perdón, Beto Señores, Caletti, perdón. vamos, pongámonos serios. 10 de la mañana y 4 minutos en toda la República Argentina. Lo prometido, charlar con la directora ejecutiva del ANSES, que ayer hizo este anuncio tan importante sobre qué va a pasar con las subas a las jubilaciones. Está en línea María Fernanda Raberta, le pedimos disculpas, pero por ahí le gusta la música brasileña y le gusta Cowboy, qué sé yo, quién sabe. Fernanda Raberta, buen día. Pablo Dugan la saluda. ¿Cómo anda? Buen día, bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Fernanda, bueno, a ver, hoy un diario dice, tras las críticas a la nueva fórmula, las jubilaciones tendrán una suba del 5%. No sé si esta interpretación es correcta. Tras las críticas, no lo vi el diario, pero sí, la verdad es que estamos aumentando por última vez, por decreto, las jubilaciones y las pensiones y las asignaciones familiares y asignaciones universales, y obviamente estamos esperando que el Congreso, a través de un debate parlamentario y en el debate de las ideas donde todos van a opinar, puedan hacer posible que en la Argentina las jubilaciones se vuelvan a aumentar a partir de una fórmula. Y la verdad es que ¿Esto esa sería un fórmula, empalme? que es la Perdón. que presentamos... Fernanda, perdón, sí. esto sería un empalme hasta el comienzo de la nueva fórmula. Este es el aumento de diciembre, que está regulado por un decreto que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, en donde aumentamos trimestralmente. Pero como justamente la fórmula de movilidad que va a actualizar los saberes semestralmente, de alguna manera tienen los 3 meses estos incluidos, va a funcionar como un empalme en el aumento de marzo. Perfecto. ¿Y esto cómo le iría al jubilado al final de este año? ¿Cómo le fue al jubilado? Bueno, viste que fue un año un poquito complicado, el año de la pandemia, un año donde de alguna manera el mundo entero perdió. Nosotros podemos decir orgullosamente que por decisión política del presidente de la Nación, por definición de nuestro gobierno de cuidado y protección hacia esta franja etaria, que son los jubilados y jubiladas, que además eran población de riesgo sanitaria, podemos decir que empezamos el proceso de recuperación de sus saberes, donde arrancamos menos 20, no menos 10, porque vieron que en los últimos 2 años del gobierno de Macri los saberes habían perdido 20 puntos contra la inflación. Bueno, durante todo este año los saberes por decreto lograron un aumento del 35.3, vale decir que los jubilados de la mínima no perdieron con la inflación. Empezamos el camino de la recuperación de los saberes en la medida que también vamos a recuperar la Argentina, ¿no? Porque obviamente los jubilados, y sobre todo a partir de la fórmula de movilidad que presentamos en el Congreso, los jubilados tienen que ser parte del crecimiento económico. Así que lo que decimos es una definición política del gobierno de cuidar y proteger a los jubilados en un mundo que perdió, en un tiempo, el tiempo de la pandemia, en donde todos de alguna manera perdimos. Los jubilados y jubiladas no perdieron, sino que ganaron. Fernanda, usted dijo con un grupito de periodistas algo así como que si el país no crece, ni aunque tengas la fórmula de la Coca-Cola, le va a ir bien a los jubilados. ¿Algo así? Sí, porque la verdad es que lo que nosotros nos comprometimos el 10 de diciembre, nuestro gobierno todos los días trabaja para eso, justamente para que la Argentina se ponga de pie, se ponga en marcha, y eso es construir un modelo económico de crecimiento, obviamente con inclusión social, en donde crezca el trabajo, el salario, la producción, el consumo, y a partir de ahí crezca la economía, pero como decimos siempre, con las personas, con los ciudadanos y ciudadanas adentro, en este caso que cierren los números con los jubilados y jubiladas adentro. Por eso nuestra fórmula acompaña el crecimiento de la Argentina, el crecimiento de los saberes de los jubilados y pensionados. Perfecto. Jorge Chamorro tiene seguro alguna pregunta, Fernanda. Jorge. Gracias, Pablo, buen día, Fernanda. Hola. Bueno, sí, Buen día. ahí, es interesante, está claro que si no hay crecimiento, generación de empleo, trabajo en blanco, todo ese proceso que es un modelo de desarrollo, como usted bien dice, no hay, todo lo demás es mentira y demagógico respecto a los jubilados. Ahora, a mí me gustaría un concepto suyo, porque hay un argumento que utilizan aquellos que extrañamente durante el macrismo no dijeron nada, que con la fórmula del macrismo este año las jubilaciones hubieran crecido mucho más. ¿Cuál era de acuerdo a su visión, cuál es el inconveniente para que le quede claro al jubilado o jubilada que nos escucha del otro lado de la fórmula de Macri?
Bueno, puntualmente con la fórmula de Macri, el aumento de diciembre hubiese dado 4.5. Por lo tanto, lo primero que les podemos contar es que estos 5 puntos es más que el aumento que hubiera dado en diciembre con la fórmula de Macri. Pero además, la cuestión de poner una fórmula que ya demostramos, ¿no? Entre el 2008 y el 2017, con la fórmula del entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta, la fórmula de movilidad dio que los jubilados y jubiladas le ganaran por arriba de 25,5 puntos a la inflación, vale decir casi 26 puntos a la inflación, mientras que durante el año 17 y 19, con la fórmula de Macri, los jubilados perdieron contra la inflación casi 20 puntos. Entonces, yo lo que digo, y me gusta decir a mí, que además de que no hay fórmula que alcance si el país no crece para nadie, no solo para los jubilados, sino para nadie, porque obviamente nuestro sistema previsional también tiene que ver con los recursos, con los ingresos justamente provienen de los recursos tributarios y de los aportes y contribuciones, o sea que nosotros necesitamos que la Argentina ande bien para justamente tener más ingresos, para justamente aumentar los saberes. Pero además de eso, lo que hay que decir es que todos podemos, digamos, opinar, pero que la matemática no es muy subjetiva, digamos. ¿Cómo vivieron los jubilados y jubiladas argentinas en relación al haber y a lo que alcanzó, a la capacidad de compra de ese ingreso? Se ve con los números. Durante la fórmula nuestra, la que estamos presentando en el Congreso, los jubilados le ganaban la inflación, con la fórmula de Macri perdieron. Ahora, Fernanda, la fórmula nueva es exactamente igual a la del gobierno de Cristina Kirchner o tiene alguna diferencia? Es igual, tiene una diferencia que es que justamente cuando nosotros decimos la variación, o sea, el aumento del salario, hablamos de RIPTE, que es el salario en blanco, que es el salario registrado, que es ese índice que lo calcula el Ministerio de Trabajo. En la fórmula anterior, en la del 2008, no solo se calculaba por RIPTE, sino también por salario. Entonces hay una diferencia, que es que nosotros elegimos solamente actualizar ese eso 50% es mejor o peor de la fórmula. ¿Mejor o peor para nosotros? Es mejor porque tiene que ver con un mensaje que es que queremos que en la Argentina el trabajo sea un trabajo registrado. Digamos, la fórmula de salario con INDEC es una fórmula estadística, es un indicador que toma también el aumento del salario negro. La verdad es que para que la Argentina funcione tenemos que empezar a hablar de trabajo registrado y de hecho lo que se puso sobre la mesa en relación a la desigualdad en tiempos de pandemia, incluso con el ingreso familiar de emergencia, cuando vimos que había 9 millones de familias sin ingreso registrado, lo que tenemos que hacer es ocuparnos de volver a tener una Argentina donde el trabajo sea el trabajo en blanco, sea trabajo registrado, no trabajo precarizado. Por eso elegimos RIPTE, pero todas estas cuestiones de detalles, si se quiere, cuestiones mucho más chiquitas de lo estructural, que tiene que ver con que es la fórmula del 2008, es la misma fórmula que el 2008, y decirlo claramente para que los jubilados y jubiladas estén tranquilos y tranquilas de que va a funcionar igual, son cosas que se van a discutir en el Congreso y obviamente es un detalle si es RIPTE salario o solo RIPTE. No es lo más importante. Esas cuestiones estarán, digamos, sujetas a la discusión parlamentaria y obviamente si los diputados y diputadas, senadores y senadoras se ponen de acuerdo, volvemos al esquema de RIPTE y salario sin ningún problema. Fernanda, más que un detalle, es un mensaje de qué queremos tener en cuenta en función de qué queremos hacer como gobierno, que es volver al trabajo registrado. Ojalá se pueda. Yendo a lo importante, que es lo que usted dijo, que lo importante era que el país creciera. ¿Qué cálculo hacen ustedes de ANSES de crecimiento del país para el año que viene? No, la verdad es que ese cálculo lo hace el Ministerio de Economía en el presupuesto que envía al Congreso de la Nación y ustedes habrán visto que creo que es 5.5 de crecimiento económico. Es un cálculo, digamos, que excede al organismo, pero que obviamente nosotros celebramos porque de alguna manera en esos cálculos de crecimiento, como digo, como me gusta explicar, como nuestra fórmula de movilidad, la que presentamos en el Congreso, va atada de alguna manera al crecimiento económico, porque si hay más trabajo y los salarios crecen por arriba de la inflación, eso impacta en el RIPTE, o sea, en la variación de salarios que nosotros calculamos, y si hay más trabajo, hay más aportes y contribuciones, por lo tanto impactan el 50% de nuestra fórmula, que es recaudación, y si hay más consumo, hay más trabajo, hay más consumo, hay más aportes tributarios, por lo tanto también impactan nuestra fórmula. Así que para nosotros cualquier, digamos, proyección en términos de variables macroeconómicas
económica que permita poner a la Argentina en un aumento de más del 5% o en el aumento en el que el Ministerio de Economía calcule, a nosotros nos viene muy bien porque aparte es generar la garantía a los jubilados de que el año que viene van a crecer sus saberes. Fernanda, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, un placer hablar.